Había una vez un monje joven que viajó durante semanas para visitar a un maestro zen famoso por su sabiduría. Cuando finalmente llegó al templo, agotado y lleno de preguntas, el maestro lo invitó a tomar té. Se sentaron en silencio. El maestro tomó la tetera y comenzó a servir té en la taza del visitante. Vertió y vertió, hasta que la taza se llenó por completo. Pero no se detuvo. El té comenzó a derramarse sobre la mesa, luego al suelo. El monje, alarmado, gritó: «Maestro, la taza está llena. No puede recibir más». El maestro dejó la tetera con calma y sonrió. «Como esta taza», dijo, «vienes lleno de tus propias ideas, opiniones y conocimientos. ¿Cómo puedo mostrarte algo nuevo si no vacías primero tu taza?» Esta antigua historia encierra una verdad que pocos comprenden: no podemos recibir aquello para lo cual no hemos creado espacio. La montaña orgullosa y el valle humilde. En las tierras del este, se cuenta la historia de una montaña y un valle que compartían el mismo paisaje desde tiempos inmemoriales. La montaña era alta, majestuosa, visible desde todas partes. Cuando el sol salía, sus picos brillaban primero. Cuando las tormentas llegaban, ella las enfrentaba con firmeza. Se sentía poderosa, autosuficiente, invencible. El valle, en cambio, permanecía abajo, oculto, humilde. Nadie lo mencionaba en las historias. Nadie escribía poemas sobre su belleza. Simplemente existía, silencioso, esperando. Con el tiempo, las estaciones pasaron. La lluvia caía. Los ríos fluían. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras la montaña permanecía solitaria y estéril en su altura, el valle se llenaba de agua cristalina. Donde el agua llegaba, la vida florecía. Árboles crecían. Flores se abrían. Animales llegaban a beber. El valle se convirtió en el corazón palpitante de toda la región. La montaña observaba con asombro: ¿por qué toda la abundancia va hacia ti? Yo soy más alta, más fuerte, más visible. El valle respondió con suavidad: hermana montaña, no es que la abundancia venga hacia mí. Es que yo estoy dispuesto a recibirla. Mi humildad no es debilidad, es apertura. Me inclino, y por eso el agua me encuentra. Tú te elevas con orgullo, y por eso el agua te abandona. La lección zen es clara: lo que se eleva con rigidez permanece vacío. Lo que se abre con humildad se llena naturalmente. El mendigo y el emperador. En los tiempos antiguos, vivía un emperador que poseía todo lo que un hombre podría desear. Palacios, oro, territorios vastos. Sin embargo, se sentía vacío por dentro, insatisfecho, buscando siempre algo más. Un día, mientras caminaba disfrazado por las calles de su ciudad, vio a un mendigo sentado bajo un árbol. El mendigo no tenía nada, ni casa, ni oro, ni posesiones. Pero en su rostro había algo que el emperador no había visto en años: paz genuina. Intrigado, el emperador se acercó y preguntó: ¿cómo es posible que tú, que no tienes nada, parezcas tan en paz, mientras yo, que lo tengo todo, me siento constantemente insatisfecho? El mendigo sonrió y dijo: Majestad, déjame mostrarte algo. Extendió sus manos abiertas, vacías. Mira mis manos. No sostienen nada, pero pueden recibir todo. El sol que me calienta. La brisa que me refresca. La comida que alguien comparte. La sonrisa de un niño. Luego señaló las manos del emperador, cerradas en puños apretados incluso sin darse cuenta. Ahora mira las tuyas. Están cerradas, aferrándose a lo que ya tienes, temiendo perderlo. Manos cerradas no pueden recibir nada nuevo.
No importa cuánto tenga un hombre, si sus manos están cerradas, vive en pobreza. El emperador miró sus propias manos, tensas, apretadas. En ese momento comprendió, había pasado la vida acumulando, pero nunca había aprendido a recibir. La estudiante impaciente. Una joven estudiante llegó al monasterio Zen buscando iluminación. Era brillante, capaz, decidida. Había leído todos los textos sagrados, practicado meditación durante años, estudiado con varios maestros. Cuando conoció a la maestra del monasterio, le dijo con urgencia, «Estoy lista. He hecho todo lo necesario. ¿Cuándo recibiré la iluminación?» La maestra la invitó a caminar por el jardín. Mientras caminaban, pasaron junto a un cerezo en flor. «Dime», preguntó la maestra, «¿cómo hace este árbol para florecer cada primavera?» La estudiante, confundida por la pregunta aparentemente simple, respondió, «El árbol no hace nada. Simplemente está ahí. Las condiciones se dan y las flores aparecen». «Exactamente», dijo la maestra. «El árbol no exige florecer. No demuestra que merece flores. No se esfuerza por obligar a los pétalos a abrirse. Simplemente está disponible cuando la primavera llega. Sus raíces están abiertas al agua. Sus ramas están abiertas a la luz. No resiste, no controla, no fuerza. Solo permite». La estudiante frunció el ceño. «Pero yo he trabajado tanto». «Ese es precisamente el problema», interrumpió la maestra con gentileza. «Has llenado cada momento con esfuerzo, con hacer, con buscar. ¿Cuándo has creado espacio simplemente para recibir?» La iluminación no se conquista. No se gana. No se demuestra. Se permite, como el árbol permite a la primavera. La verdad zen, el esfuerzo tiene su lugar, pero sin apertura para recibir, el esfuerzo es solo agitación. El bambú y el roble. Un antiguo cuento zen habla de un roble poderoso y un bambú delgado que crecían lado a lado en el bosque. El roble era fuerte, sólido, imponente. Sus raíces profundas, su tronco grueso. Se enorgullecía de su fortaleza, de nunca doblarse ante nada. «Yo no necesito ayuda de nadie», declaraba. «Soy autosuficiente. Las tormentas vienen y yo permanezco firme». El bambú, flexible y delgado, se mecía con el viento. Cuando la lluvia caía, la recibía. Cuando el viento soplaba, se doblaba. «No tengo la rigidez de mi hermano roble», pensaba el bambú, «pero tengo algo diferente, la capacidad de fluir con lo que viene». Un día llegó la tormenta más feroz que el bosque había visto en décadas. Vientos huracanados, lluvia torrencial, rayos que partían el cielo. El roble, fiel a su naturaleza, se mantuvo rígido. «No me doblegaré», rugió contra el viento. «Soy fuerte. No necesito ceder». El bambú, en cambio, se inclinó profundamente, casi tocando el suelo. El viento pasaba sobre él sin resistencia. La lluvia lo empapaba sin romperlo. Cuando la tormenta finalmente pasó, el bambú se irguió nuevamente, intacto, goteando agua pero vivo, flexible, renovado. El roble, con toda su fuerza y rigidez, yacía partido a la mitad, destruido por su propia incapacidad de ceder. Un monje que pasaba por ahí más tarde reflexionó, el roble fue derrotado por su fortaleza. El bambú sobrevivió por su suavidad. No es la rigidez lo que nos sostiene en la vida, sino la capacidad de doblarnos sin rompernos, de recibir sin resistir. Había una vez un monje joven que viajó durante semanas para visitar a un maestro zen famoso por su sabiduría. Cuando finalmente llegó al templo, agotado y lleno de preguntas, el maestro lo invitó a tomar té. Se sentaron en silencio.
El maestro tomó la tetera y comenzó a servir té en la taza del visitante. Vertió y vertió, hasta que la taza se llenó por completo. Pero no se detuvo. El té comenzó a derramarse sobre la mesa, luego al suelo. El monje, alarmado, gritó: «Maestro, la taza está llena. No puede recibir más». El maestro dejó la tetera con calma y sonrió. «Como esta taza», dijo, «vienes lleno de tus propias ideas, opiniones y conocimientos. ¿Cómo puedo mostrarte algo nuevo si no vacías primero tu taza?» Esta antigua historia encierra una verdad que pocos comprenden: no podemos recibir aquello para lo cual no hemos creado espacio. La montaña orgullosa y el valle humilde. En las tierras del este, se cuenta la historia de una montaña y un valle que compartían el mismo paisaje desde tiempos inmemoriales. La montaña era alta, majestuosa, visible desde todas partes. Cuando el sol salía, sus picos brillaban primero. Cuando las tormentas llegaban, ella las enfrentaba con firmeza. Se sentía poderosa, autosuficiente, invencible. El valle, en cambio, permanecía abajo, oculto, humilde. Nadie lo mencionaba en las historias. Nadie escribía poemas sobre su belleza. Simplemente existía, silencioso, esperando. Con el tiempo, las estaciones pasaron. La lluvia caía. Los ríos fluían. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras la montaña permanecía solitaria y estéril en su altura, el valle se llenaba de agua cristalina. Donde el agua llegaba, la vida florecía. Árboles crecían. Flores se abrían. Animales llegaban a beber. El valle se convirtió en el corazón palpitante de toda la región. La montaña observaba con asombro: ¿por qué toda la abundancia va hacia ti? Yo soy más alta, más fuerte, más visible. El valle respondió con suavidad: hermana montaña, no es que la abundancia venga hacia mí. Es que yo estoy dispuesto a recibirla. Mi humildad no es debilidad, es apertura. Me inclino, y por eso el agua me encuentra. Tú te elevas con orgullo, y por eso el agua te abandona. La lección zen es clara: lo que se eleva con rigidez permanece vacío. Lo que se abre con humildad se llena naturalmente. El mendigo y el emperador. En los tiempos antiguos, vivía un emperador que poseía todo lo que un hombre podría desear. Palacios, oro, territorios vastos. Sin embargo, se sentía vacío por dentro, insatisfecho, buscando siempre algo más. Un día, mientras caminaba disfrazado por las calles de su ciudad, vio a un mendigo sentado bajo un árbol. El mendigo no tenía nada, ni casa, ni oro, ni posesiones. Pero en su rostro había algo que el emperador no había visto en años: paz genuina. Intrigado, el emperador se acercó y preguntó: ¿cómo es posible que tú, que no tienes nada, parezcas tan en paz, mientras yo, que lo tengo todo, me siento constantemente insatisfecho? El mendigo sonrió y dijo: Majestad, déjame mostrarte algo. Extendió sus manos abiertas, vacías. Mira mis manos. No sostienen nada, pero pueden recibir todo. El sol que me calienta. La brisa que me refresca. La comida que alguien comparte. La sonrisa de un niño. Luego señaló las manos del emperador, cerradas en puños apretados incluso sin darse cuenta. Ahora mira las tuyas. Están cerradas, aferrándose a lo que ya tienes, temiendo perderlo. Manos cerradas no pueden recibir nada nuevo. No importa cuánto tenga un hombre, si sus manos están cerradas, vive en pobreza. El emperador miró sus propias manos, tensas, apretadas. En ese momento comprendió: había pasado la vida acumulando, pero nunca había aprendido a recibir.
La estudiante impaciente. Una joven estudiante llegó al monasterio zen buscando iluminación. Era brillante, capaz, decidida. Había leído todos los textos sagrados, practicado meditación durante años, estudiado con varios maestros. Cuando conoció a la maestra del monasterio, le dijo con urgencia: «Estoy lista. He hecho todo lo necesario. ¿Cuándo recibiré la iluminación?». La maestra la invitó a caminar por el jardín. Mientras caminaban, pasaron junto a un cerezo en flor. «Dime», preguntó la maestra, «¿cómo hace este árbol para florecer cada primavera?». La estudiante, confundida por la pregunta aparentemente simple, respondió: «El árbol no hace nada. Simplemente está ahí. Las condiciones se dan y las flores aparecen». «Exactamente», dijo la maestra. «El árbol no exige florecer. No demuestra que merece flores. No se esfuerza por obligar a los pétalos a abrirse. Simplemente está disponible cuando la primavera llega. Sus raíces están abiertas al agua. Sus ramas están abiertas a la luz. No resiste, no controla, no fuerza. Solo permite». La estudiante frunció el ceño. «Pero yo he trabajado tanto». «Ese es precisamente el problema», interrumpió la maestra con gentileza. «Has llenado cada momento con esfuerzo, con hacer, con buscar. ¿Cuándo has creado espacio simplemente para recibir? La iluminación no se conquista. No se gana. No se demuestra. Se permite, como el árbol permite a la primavera. La verdad zen, el esfuerzo tiene su lugar, pero sin apertura para recibir, el esfuerzo es solo agitación». El bambú y el roble. Un antiguo cuento zen habla de un roble poderoso y un bambú delgado que crecían lado a lado en el bosque. El roble era fuerte, sólido, imponente. Sus raíces profundas, su tronco grueso. Se enorgullecía de su fortaleza, de nunca doblarse ante nada. «Yo no necesito ayuda de nadie», declaraba. «Soy autosuficiente. Las tormentas vienen y yo permanezco firme». El bambú, flexible y delgado, se mecía con el viento. Cuando la lluvia caía, la recibía. Cuando el viento soplaba, se doblaba. «No tengo la rigidez de mi hermano roble», pensaba el bambú, «pero tengo algo diferente, la capacidad de fluir con lo que viene». Un día llegó la tormenta más feroz que el bosque había visto en décadas. Vientos huracanados, lluvia torrencial, rayos que partían el cielo. El roble, fiel a su naturaleza, se mantuvo rígido. «No me doblegaré», rugió contra el viento. «Soy fuerte. No necesito ceder». El bambú, en cambio, se inclinó profundamente, casi tocando el suelo. El viento pasaba sobre él sin resistencia. La lluvia lo empapaba sin romperlo. Cuando la tormenta finalmente pasó, el bambú se irguió nuevamente, intacto, goteando agua pero vivo, flexible, renovado. El roble, con toda su fuerza y rigidez, yacía partido a la mitad, destruido por su propia incapacidad de ceder. Un monje que pasaba por ahí más tarde reflexionó: el roble fue derrotado por su fortaleza. El bambú sobrevivió por su suavidad. No es la rigidez lo que nos sostiene en la vida, sino la capacidad de doblarnos sin rompernos, de recibir sin resistir. El maestro y las dos vasijas. Había una vez un maestro de cerámica famoso en toda la provincia. Un día, dos estudiantes llegaron a su taller, cada uno trayendo una vasija que habían creado. La primera vasija era hermosa, perfectamente simétrica, con decoraciones elaboradas. Pero tenía el fondo sellado completamente. No tenía abertura. La segunda vasija era más simple, menos elaborada, pero tenía una abertura amplia en la parte superior.
El maestro llenó un cubo con agua y les dijo, muestren el propósito de sus creaciones. El primer estudiante sostuvo su vasija con orgullo. Mire qué hermosa es. Pasé semanas perfeccionando cada detalle. Nadie puede crear algo tan perfecto. Es cierto, asintió el maestro. Pero dime, ¿para qué sirve? El estudiante titubeó. Bueno, es bella. Es perfecta. Eso es suficiente. El maestro intentó verter agua en ella, pero por supuesto, sin abertura, el agua simplemente resbaló por los lados. La vasija permanecía vacía, inútil a pesar de su belleza. Luego el maestro tomó la segunda vasija, simple y abierta. Vertió el agua y la vasija la recibió completamente, llenándose hasta el borde. ¿Ven la diferencia?, dijo el maestro. Una vasija puede ser perfecta en apariencia, pero si está cerrada, no cumple su propósito. La vasija existe para recibir y contener. Una vida puede parecer perfecta desde afuera, llena de logros y fortaleza, pero si está cerrada a recibir, permanece fundamentalmente vacía. El primer estudiante preguntó, ¿entonces toda mi belleza, mi perfección, no valen nada? No dije eso, respondió el maestro con gentileza. La belleza tiene valor. Pero pregúntate, ¿creaste esta vasija para servir o para impresionar? ¿Para funcionar o para protegerte? Una vasija sellada no teme ser llenada, pero tampoco puede cumplir su propósito. La sabiduría zen enseña, la perfección que nos cierra es inferior a la simplicidad que nos abre. La historia del monje silencioso. En un monasterio remoto vivía un monje que había hecho voto de silencio hace años. No hablaba, no pedía nada, no expresaba necesidades. Los otros monjes lo admiraban por su disciplina y autosuficiencia. Un día, llegó al monasterio un maestro zen itinerante. Observó al monje silencioso durante varios días, notando cómo trabajaba solo, comía solo, meditaba solo, rechazando toda interacción o ayuda. Una tarde, el maestro se acercó al monje silencioso mientras éste barría el jardín. Sin decir palabra, el maestro tomó otra escoba y comenzó a barrer junto a él. El monje silencioso se tensó inmediatamente. Intentó señalar que podía hacerlo solo, que no necesitaba ayuda. El maestro siguió barriendo en silencio. Después de un rato, cuando el jardín estaba limpio, el maestro finalmente habló, hermano, he notado que guardas silencio. Es una práctica noble. Pero me pregunto, ¿guardas silencio para escuchar más profundamente, o para no tener que recibir? El monje lo miró, confundido. El maestro continuó, existe un silencio que nace de la paz interior, que está abierto al mundo. Y existe un silencio que nace del miedo, que se usa como muralla. El primer silencio es como un cuenco vacío, receptivo. El segundo es como una vasija sellada, cerrada. Cuando rechazaste mi ayuda para barrer, ¿fue porque no la necesitabas, o porque temes la vulnerabilidad de necesitar? Cuando comes solo, ¿es por preferencia consciente, o por miedo a la intimidad que requiere compartir? A veces lo que llamamos disciplina es solo otra forma de mantener el mundo a distancia. El monje silencioso sintió que algo se removía en su interior. Por años había creído que su autosuficiencia era virtud espiritual. Ahora veía que quizás era solo un refugio elegante del miedo a recibir. Esa noche, por primera vez en años, el monje silencioso se unió a los demás monjes para la cena comunitaria. No rompió su voto de silencio, pero abrió algo más profundo, la disposición a estar presente y permitir que otros llegaran a él. El jardín que no recibía lluvia. Un jardinero zen cuidaba un jardín extraordinario. Cada planta estaba perfectamente colocada, cada piedra en su lugar Había trabajado años para crear esta perfección.
Pero tenía un problema. Había construido un techo elaborado de cristal sobre todo el jardín para protegerlo de las tormentas, del viento fuerte, del granizo ocasional. Las plantas crecían, pero débiles, pálidas. Los árboles sobrevivían, pero nunca florecían completamente. Un día, un monje visitante vio el jardín y preguntó, ¿por qué tus plantas parecen sedientas cuando les das agua cada día? No lo entiendo, respondió el jardinero frustrado. Las riego meticulosamente. Les doy exactamente la cantidad de agua que necesitan, en el momento preciso. Controlo cada variable. El monje señaló hacia el techo de cristal. Ahí está tu respuesta. Proteges tanto tu jardín que no puede recibir lo que naturalmente le corresponde. La lluvia que cae del cielo trae más que agua, trae minerales del aire, trae vida, trae el ritmo natural de sequía y abundancia que las plantas necesitan para fortalecerse. Pero la tormenta podría dañarlas, protestó el jardinero. Y el sol excesivo podría quemarlas, y el viento podría quebrarlas, respondió el monje. Pero ese es precisamente el proceso que las hace fuertes. Un jardín que nunca enfrenta tormenta produce plantas débiles. Una planta que solo recibe agua medida nunca desarrolla raíces profundas. El jardinero reflexionó en silencio. El monje continuó, es lo mismo con las personas. Protegemos tanto nuestro corazón, controlamos tanto lo que permitimos entrar, que terminamos débiles. La vida quiere darnos mucho más que lo que calculamos necesitar, pero nosotros construimos techos de cristal y luego nos preguntamos por qué nos sentimos secos. Esa tarde, el jardinero comenzó a desmantelar secciones del techo. Con temor al principio, pero con creciente confianza. Cuando llegó la próxima lluvia, observó maravillado cómo sus plantas la recibían. Algunas se doblaban bajo el peso del agua, pero no se rompían. Otras se erguían más fuertes después. El jardín finalmente había comenzado a vivir de verdad. La lección del océano. Un joven monje preguntó a su maestro, ¿cómo puedo desarrollar la capacidad de recibir sin volverme dependiente o pasivo? En lugar de responder con palabras, el maestro lo llevó a caminar junto al océano. Se sentaron en la playa y observaron las olas en silencio durante horas. Finalmente, el maestro habló, ¿qué ves? Veo el océano recibiendo constantemente, respondió el estudiante. Los ríos fluyen hacia él. La lluvia cae en él. Recibe sin cesar. ¿Y qué más? Insistió el maestro. El estudiante observó más cuidadosamente. Pero también veo que el océano da constantemente. Las olas regresan a la orilla. La evaporación forma nubes. El océano alimenta toda la vida que contiene. Exactamente, sonrió el maestro. El océano no se pregunta si merece recibir los ríos. No se siente en deuda con la lluvia. No teme que recibir lo haga dependiente. Simplemente está abierto, vastamente abierto, y por eso puede recibir todo sin llenarse nunca, y dar todo sin vaciarse nunca. Pero yo no soy tan grande como el océano, dijo el estudiante. No necesitas serlo, respondió el maestro. Solo necesitas ser tan abierto como un cuenco de té. El tamaño no importa. Lo que importa es la disposición. Un cuenco pequeño que está abierto puede recibir tanto como necesita. Un contenedor enorme que está sellado permanece vacío sin importar cuánta abundancia lo rodee. ¿Y cómo me abro?, preguntó el joven monje. Primero, dijo el maestro, debes notar cómo te cierras. Observa el momento exacto en que alguien ofrece algo y tú automáticamente dices, no necesito, o, no es necesario, o, no te preocupes. Ese instante, ese microsegundo de contracción, es donde vive tu práctica. ¿Y luego? Luego,
simplemente respira. Quédate un segundo más en la apertura antes de cerrar. No necesitas forzar nada. Solo, no te apresures a cerrar. El océano no se apresura ni a recibir ni a dar. Simplemente fluye con lo que es. El cuento de las dos manos. Un sabio zen reunió a sus estudiantes y les mostró sus dos manos. Cerró una en un puño apretado. La otra la mantuvo abierta, relajada. ¿Cuál mano es más fuerte?, preguntó. Los estudiantes, todos jóvenes y competitivos, señalaron inmediatamente el puño cerrado. Esa, maestro. Un puño cerrado puede golpear, puede defender, puede sostener con fuerza. El maestro asintió. Tienen razón. Un puño es fuerte, por momentos. Pero mantengan su mano cerrada en puño durante una hora. ¿Qué sucede? Uno de los estudiantes intentó hacerlo. A los pocos minutos, su mano comenzó a doler. Los músculos se tensaron. Eventualmente, tuvo que abrirla, exhausta. Ven, dijo el maestro, la fuerza del puño es real pero limitada. Es una fuerza de tensión que no puede sostenerse. Se agota. Luego mostró su mano abierta. Esta mano parece vulnerable, ¿verdad? Está expuesta, abierta. Pero puede permanecer así indefinidamente sin cansarse. Y observen, puede recibir. Puede sostener agua. Puede aceptar un regalo. Puede sentir una caricia. Cerró el puño nuevamente. Esta mano fuerte no puede recibir nada. Está lista para pelear, para defenderse, pero no puede ser alimentada. Luego hizo algo interesante. Abrió y cerró la mano varias veces, suavemente, fluidamente. La verdadera fuerza, dijo, no está en permanecer siempre abierto ni siempre cerrado. Está en la capacidad de fluir entre ambos estados según lo que el momento requiera. Cerrarse cuando es verdaderamente necesario. Abrirse cuando es seguro hacerlo. Pero no confundir el hábito con la necesidad. Muchos de ustedes viven con el puño permanentemente cerrado, no porque haya peligro constante, sino por costumbre. Por miedo. Por una antigua herida que los convenció de que abrirse es peligroso. Y sus vidas, como esa mano cerrada, están tensas, cansadas, incapaces de recibir la nutrición que necesitan. El espejo del lago. Esta historia zen cuenta sobre un lago en lo alto de una montaña. El lago era perfectamente tranquilo, como un espejo, reflejando el cielo con claridad absoluta. Un día, una hoja cayó del árbol cercano hacia el lago. Algunos esperarían que el lago rechazara la hoja, que se quejara de que su superficie perfecta había sido perturbada. Pero el lago simplemente la recibió. La hoja flotó en su superficie. El reflejo se distorsionó momentáneamente, luego se calmó nuevamente, ahora incluyendo la hoja en su imagen. Luego cayó una rama. Luego llegó la lluvia. Luego un pájaro se posó a beber. Luego hojas de otoño cubrieron partes del lago. El lago recibió todo sin resistencia. No se quejó de que las hojas arruinaban su claridad. No rechazó la lluvia por ser demasiado violenta. No pidió al pájaro que bebiera en otro lugar. Y lo extraordinario era esto, a pesar de recibir todo, el lago nunca dejó de ser lago. Su esencia permanecía intacta. Un monje meditaba junto al lago cuando comprendió esta enseñanza profunda. El lago me muestra que recibir no me cambia fundamentalmente. Puedo acoger experiencias, emociones, ayuda, amor, y seguir siendo quien soy. No necesito defender mi esencia rechazando lo que llega. Temía que si recibía demasiado amor, me volvería dependiente.
que si aceptaba demasiada ayuda, perdería mi identidad. Que si permitía que otros me tocaran emocionalmente, me disolvería. Pero el lago me enseña diferente. Recibe todo y permanece lago. Yo puedo recibir todo y permanecer yo. La receptividad no borra la identidad, la enriquece. La práctica final, el espacio entre respiraciones. Un maestro zen muy anciano reunió a sus estudiantes en su última enseñanza antes de partir del monasterio. Les he enseñado mucho sobre meditación, sobre disciplina, sobre práctica, dijo con voz suave. Pero mi enseñanza final es la más simple y la más difícil. Los estudiantes se inclinaron, esperando una sabiduría compleja. Aprendan a recibir, dijo el maestro. Eso es todo. Los estudiantes se miraron confundidos. Esperaban algo más elaborado. El maestro sonrió al ver su confusión. Déjenme mostrarles qué significa. Respiró profundamente, visible y conscientemente. Observen. Inhalo y recibo el aire. No lo merezco. No lo he ganado. No tengo que justificar por qué necesito respirar. El aire está disponible y yo estoy abierto. Eso es todo. Luego exhalo y doy. Libero el dióxido de carbono que las plantas necesitan. Tampoco me pregunto si merezco dar o si esto me pone en deuda. Simplemente doy porque es el flujo natural. Ahora noten el espacio entre las respiraciones. Ese momento de quietud. Ni dando ni recibiendo. Solo siendo. Ese espacio es donde vive la paz verdadera. Toda su práctica espiritual se reduce a esto, aprender el ritmo natural de recibir y dar, con momentos de simple ser en medio. No quedarse atascados en un solo lado. No vivir solo exhalando hasta agotarse. No vivir solo inhalando hasta explotar. Y sobre todo, no olvidar los momentos de quietud en medio. Uno de los estudiantes preguntó, Maestro, pero, ¿cómo practicamos esto en la vida diaria, no solo en la respiración? Exactamente igual, respondió el anciano maestro. Cuando alguien te ofrece algo, un cumplido, ayuda, amor, esa es una inhalación. Recíbela como recibes el aire. Sin analizar si la mereces. Sin justificar por qué la necesitas. Solo inhala. Cuando das a otros, tu tiempo, tu atención, tu ayuda, esa es una exhalación. Dala como exhalas, naturalmente, sin tensión, sin llevar cuenta. Y entre ambos, cultiva momentos donde simplemente eres. Donde no estás probando nada, ganando nada, haciendo nada. Solo siendo suficiente tal como eres. El maestro cerró los ojos y respiró tranquilamente. Esa, susurró, es la práctica completa. Todo lo demás es comentario. La invitación silenciosa. El zen no grita. No exige. No empuja. Simplemente muestra, como el valle que no persigue el río, como el bambú que se dobla con el viento, como el océano que recibe sin preguntar. La vida constantemente ofrece momentos de belleza, manos extendidas, palabras amables, oportunidades inesperadas, amor sin condiciones. La pregunta nunca fue si la vida da. La pregunta siempre fue, ¿estás disponible para recibir? No hace falta que cambies quién eres. No hace falta que te conviertas en otra persona. Solo hace falta que notes donde te cierras por costumbre, no por necesidad. Y en ese momento de consciencia, antes de tu respuesta automática, respira. Quédate. Permite. Como el cuenco vacío que puede finalmente llenarse.
como el valle que recibe el río sin esfuerzo, como el lago que acepta cada hoja sin resistencia. Ese segundo de apertura puede cambiar toda una vida. La invitación ya está aquí. Siempre lo estuvo. Con reverencia, con calma, con espacio suficiente para que lo bueno entre.